Estás escuchando Hispaneando con Mone, un programa de Cimientos. ¿Vamos? Ahí vamos. Bueno, pero qué voces tan elegantes traemos ahora en nuestros promos. ¿Qué te parecen, Pepe? Estamos así muy chiquitiguá bombita, ¿verdad? ¡Wow! Bueno, pues yo quedo fascinada y me vino a la mente en este momento, ahora que nos fuimos a pausa, tantos y tantos padres que me rodean, a quienes felicito abiertamente, y yo digo, de verdad, predomina lo bueno siempre sobre lo no tan bueno. Así que un abrazo fuerte para todos los grandes padres que vienen a mi mente: Juan Herrera Moro, Nacho Gil, Tony Bojorquez, Klaus Feldman, Leonardo Ceballos, Mario Guzmán, el querido doctor, Pepe Mondragón, por supuesto Antonio Hernández, Abel de la Torre, Javier Elola, Alejandro Gómez y un sinfín de amigos que tengo, que de verdad mis respetos, me cuadro con ellos como padres, y todos los que no menciono, que desde luego son millones. Bueno, pues hoy, ¿qué creen? Vengo dicharachera, como les decía, y tengo muchas ganas de que nos adentremos en materia de dónde vienen los dichos que a diario decimos. Y si no lo dicen ustedes, créanme, yo sí. Yo soy, ahora me di cuenta, un estuche de dichos para hacer alusión a cierta situación. Fíjense, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, las palabras dicho y refrán parecen sinónimos o figuran como sinónimos. El refrán, por ejemplo, se define como un dicho agudo y sentencioso de uso común, que se envuelve en una frase que encierra una advertencia o enseñanza de tipo moral, siendo el dicho un conjunto de palabras en las que se dice una cosa o se expresa una idea. Entonces sí tienen cierta diferencia, y hoy quiero específicamente hablar de los dichos. ¿De dónde vienen los dichos? ¡Qué cosa tan linda! A mí me encantan, yo los digo a diario, pero la verdad es que uno los dice sin ahondar, sin reparar en su origen, en su historia, en por qué lo decimos, ¿no? Entonces tengo un montón de dichos, vamos a ver cuántos cuántos alcanza el tiempo para que yo se los comparta, pero llámenme de verdad con toda confianza y pregúntenme, y aquí investigamos, o compártanme los dichos que dicen en su casa. Pero fíjense, vamos por darles un ejemplo. ¿Qué tal cuando decimos, voy a decir, estoy aquí con un ojo al gato y otro al garabato, ¿no? Estoy aquí con un ojo en mi computadora y otro viendo aquí Facebook Live. Bueno, ¿de dónde viene un ojo al gato y otro al garabato? Fíjense, en los viejos tiempos no había refrigeradores, y mucho menos estas maravillas de los hielitos que hoy se hacen. Entonces, ¿cómo creen que conservaban la gente sus alimentos frescos? Miren, en el caso de las carnes, se preparaban embutidos que aguantaban más el proceso de descomposición. Estos embutidos se colgaban en fierros conocidos como garabatos. Todavía los hay, si los pueden ver en las carnicerías. Bueno, pues antiguamente todas las casas contaban con al menos un gato, que era la manera más sencilla de mantener a raya a los ratones, ¿no? Lejitos de la carne y del embutido. Sin embargo, los felinos solían treparse a los garabatos para atascarse los chorizos de la casa, ¿no? Se comían el chorizo, el embutido que estaba por ahí, por lo que había que estar con un ojo al gato y otro al garabato. ¿Qué les parece? Yo no sabía que de ahí venía, entonces qué interesante. Bueno, ¿qué tal cuando vemos a una persona así a lo lejos y decimos, bueno, ¿qué edad tendrá? Y contestamos, pues mira, así a ojo de buen cubero, yo le calculo 42. Fíjense, a ojo de buen cubero dice, esta frase se refiere a algo que se hace de forma aproximada, obviamente sin precisión exacta, y sin usar ningún tipo de instrumento o herramienta de medición. Antiguamente, las cubas destinadas a contener agua, cubetas, así se le dice cubas o cubetas, destinadas a contener agua, vino, aceite o cualquier otro líquido distinto, eran fabricadas una a una por el cubero de manera artesanal. El cubero era el que fabricaba las cubetas, y su capacidad variaba mucho en función de las medidas dictadas por los señores feudales. Todo dependía de la habilidad y del buen ojo del cubero para calcular su tamaño, y que todas fueran más o menos iguales. De ahí viene a ojo de buen cubero. Así que ya sabes de dónde, Pepe. Cada vez que calcules, pues mira, ojo de buen cubero. Bueno, ¿qué tal cuando decimos, no hombre, se pasó así como Pedro por su casa? Ya entró como Pedro por su casa. ¿De dónde viene? Bueno, pues obviamente dícese de la persona que se mueve con desenvoltura en un lugar que no le es propio. En ocasiones tiene un significado un tanto peyorativo, porque se refiere a un intruso que tiene una actitud impertinente, arrogante, a lo mejor un tanto excesiva. Pero también se usa cuando alguien tiene mucha confianza o se comporta con toda naturalidad, saltándose a veces la prudencia inclusive que debe suponer. Se desconoce quién era el tal Pedro al que alude el dicho, aunque algunos autores lo sitúan en la ciudad de Aragón, en España, donde existe una versión que dice entrase como Pedro por Huesca, que alude a Pedro I de Aragón, del año 1070 a 1104 que vivió él, y él en el año 1095, reanudó el sitio impuesto a Huesca por Sancho, encontrando muy poca resistencia para tomar la ciudad. Entonces a él se le atribuye, a Pedro I de Aragón, él entró como Pedro por su casa.
¿Y qué tal cuando nos dicen, no hombre, este me quiere dar gato por liebre? ¿De dónde viene querer dar gato por liebre? Que como sabemos es un engaño malicioso por el que se da alguna cosa de menor calidad bajo la apariencia de una legitimidad o de mejor calidad. Bueno, pues miren, antiguamente las hospederías, las posadas y las fondas gozaban de una dudosa fama. Sobre todo fondas, entiéndase, esto viene de España, fíjense, primero vamos por ahí. Estos dichos que les estoy diciendo, nosotros los heredamos, pero realmente son de cultura hispánica, de cultura española. Bueno, entonces se tenía esta duda, sobre todo en materia de las viandas y la calidad de las comidas en estos restaurantes, vamos a llamar así, algo que ha mantenido la tradición con el paso de los siglos. La literatura universal está llena de alusiones, muchas de ellas irónicas, sarcásticas, acerca del valor de los alimentos que se ofrecen por ellas. Era tanto el descrédito y la desconfianza que había de estos lugares que se llegó a ser usual entre los comensales la práctica de un conjuro, una cosa medio chistosa, así como una cábala, un conjuro, no cábala, conjuro, previo a la degustación, en el que, estando parados frente a la carne recién asada, la gente recitaba: si eres cabrito, mantente frito; si eres gato, salta al plato. Por supuesto, este supuesto exorcismo jamás sirvió para demostrar la veracidad de la fama de la posada o del hostal donde estaban comiendo, pero dio origen precisamente a la expresión de dar gato por liebre, que con el tiempo se incorporó al lenguaje popular. Pero esto aludía realmente a la comida. Qué curioso, ¿no? Es algo muy lindo. Bueno, esta me encanta. ¿Qué tal cuando dicen, hombre, ya se durmió en sus laureles? Este ya está dormido en sus laureles. Y lo decimos muy seguido, decimos, ¿de dónde viene dormirse en los laureles? Realmente la frase, el dicho correcto es dormirse en los laureles, pero siempre se lo adjudicamos a alguien, así que le ponemos sus laureles. Referente a esto es lógicamente en referencia a alguien que se ha relajado, descuidado, que ha dejado de hacer algo que debería de hacer o que lo está haciendo, pero la verdad con desgana y de manera muy poco eficiente. Para conocer la procedencia de esta expresión, nos tenemos que remontar, fíjense qué interesante, a la época del Imperio Romano o incluso antes del Imperio Romano. Antiguamente a los poetas, a los emperadores y a los generales victoriosos, incluidos aquellos gladiadores que se ganaban la libertad en la arena o los atletas triunfadores en los juegos, se les coronaba con guirnaldas confeccionadas con hojas de laurel. Después de haber conseguido el triunfo y el reconocimiento general, a esa persona se le dejaba ya que no trabajara, ni que se esforzara más y se dedicaba a vivir de las rentas, diciéndose entonces que se dormía en los laureles, o sea que se dormía en los laureles de su corona. Qué interesante, ¿no? Yo jamás lo hubiera pensado. Eso se me hace muy curioso. Bueno, esta también es bien interesante. Me llama mucho la atención porque no sé si la usas tú, Pepe, pero ¿qué tal cuando decimos, este ya se fue de picos pardos? Irse de picos pardos es una frase que se utiliza mucho, no sé si en Chicago todavía entre la población hispanoparlante, pero en México se utiliza, ya se fue de picos pardos, justamente ahora que estábamos hablando en alusión al padre y que a veces les adjudicamos cada santito. Bueno, pues es una expresión equivalente a ir de parranda en busca de personas del otro sexo. También una mujer se puede ir de picos pardos, que no es lo mejor ni el hombre. Pero fíjense, dice, hay quien afirma que el origen de este dicho viene de la Edad Media, que son los siglos 5 al 10, como sabemos. Y era cuando a las prostitutas se les obligaba a llevar en las vestiduras un trozo de tela en forma de pico, de color marrón o pardo. De ahí lo de irse de picos pardos. Sin embargo, otros sostienen que fue en el periodo siguiente del Renacimiento, que son del siglo XV al siglo XVI, cuando las mujeres llevaban una falda en forma de lienzo cuadrado con una abertura en el centro que se ajustaba a la cintura, de tal forma que la falda resultante tenía 4 picos. En la obra del Quijote se habla de la condesa Trifaldi y se dice en concreto que lleva una falda con 3 picos en vez de 4. Según el diccionario de la Real Academia Española, con andarse o irse a picos pardos se da a entender que hay quien, pudiendo dedicarse a cosas útiles y provechosas, prefiere entregarse a las más inútiles e insustanciales con tal de no trabajar. Fue Carlos III, precisamente, quien impuso a las prostitutas la obligación de distinguirse mediante sayas de color pardo cortadas por los bajos en picos, o sea, por las faldas. Aunque también se dice que ir de picos pardos tiene que ver con las costumbres ligeras de los estudiantes del siglo de oro, precisamente español, y sus acompañantes, donde las prostitutas, para identificar su condición, llevaban un cintillo pardo en el borde de la falda. Hay muchas versiones, pero todas aluden a que las prostitutas vestían de picos de color pardo. Fíjense qué interesante, yo esto la verdad no lo sabía. Bueno, ¿qué es mandar a la porra, Pepe? No, hombre, mándalo a la porra. ¡Ay, qué terrible está eso de mandar a la porra a las personas! Pero siempre las mandamos a la porra y nunca entendemos. Yo decía,
Y ahora que lo pienso y reparo en ello, digo, pero mandar a la porra no es tan grave, porque se van a la viva, a la bao, a la bim bomba. Pues no, mandar a la porra no es por ahí. Esta expresión encierra un matiz totalmente despectivo. Mándalo a la porra es algo fuerte. Dice, su origen es muy antiguo, cuando los regimientos militares tenían un encargado de tocar el tambor con un largo bastón con el puño de plata, que se llamaba porra. Ese se clavaba en un lugar lejano del campamento. Así, agarraban la porra y la clavaban en un lugar alejado del campamento. Si algún soldado era arrestado, durante el tiempo de castigo se le solía mandar al lugar donde estaba hincada la porra, al tiempo que el oficial decía, vaya usted a la porra. O sea, por lo menos era decente y le hablaba de usted. Más tarde estas formas cambiaron y la expresión se utilizó en el lenguaje del pueblo como un matiz de desprecio. Circula también una versión que dice que el sargento mayor de cada tercio dirigía los compases de sus hombres con un gran garrote a modo de batuta, y cuando paraban hincaba la porra para señalar el sitio donde se iba a hacer la guardia. Es muy parecido, y enviaba a los soldados arrestados para que se sentaran a su alrededor. Qué cosa tan interesante. Ahora sí, mándalo a la porra, o sea, mándalo lejos, pero lejos, porque la porra se clavaba por allá en el campamento. Bueno, yo utilizo mucho esta, y esta siempre se pone como en tela de juicio. Hay gente que se ríe y que como que me oye decirle, dice, ay, qué grosera, Mone. Pero para nada, decimos, esto no es ni chicha ni limonada. Esto es así como ni una cosa ni la otra. Bueno, equivale a decir, no vale para nada, no tiene un valor específico, está entre medias tintas. Y también se usa en el sentido de no ser ni una cosa ni otra. Yo lo uso en ese sentido, no es ni chicha ni limonada. Bueno, pues fíjense, la chicha, según el diccionario, además de la voz que desde los tiempos antiguos se emplea en el lenguaje infantil para llamar a la carne comestible, es la bebida alcohólica que resulta de la fermentación del maíz en agua azucarada. La chicha es alcohólica. Mientras que la limonada, como ya todos sabemos, es una bebida que está hecha a base de limón. El dicho ni chicha ni limonada surgió en ciertas reuniones festivas de algunos países de Latinoamérica para advertir a los concurrentes que ya no hay o no quedaban bebidas alcohólicas ni refrescantes. Entonces dicen ni chicha ni limonada. Para terminar, no hay ni chelas ni refrescos. En estos tiempos modernos se diría, ¿verdad, Pepe? Bueno, pero está interesante. Yo digo como que muchos de estos dichos suelo de verdad adherirlos a mi lenguaje diario porque me parecen ad hoc, perfectos, ni mandados a hacer. O sea, como que yo los encuentro completamente adecuados para hacer una alusión a cierta circunstancia. Pero bueno, yo estoy aquí picadísima y sé que tenemos que ir a un corte comercial, a una pausa muy rápida, muy rápida. Ya saben que estoy aquí en cabina esperando a que nos llamen. Les mando un abrazo. Esto es Hispaneando con Mone. Regresamos en un minuto. Qué rápido se dice. Estás escuchando Hispaneando con Mone, un programa de Cimientos Group.